Bueno, entonces, sí, decime, Sabrina, ¿querías hablar? No, no, profe, perdón por la Ah, tardanza. no, no, está bien. Bueno, se ve bien, ¿no? Ahí la pantalla porque por ahí con este programa me es más fácil hacer las líneas y todo. Sí, se ve bien. Bueno, entonces hablábamos el otro día que nosotros tenemos que usar lo que se dice un eje de referencia. Entonces, tal como lo hacemos en matemática, en la física nos vamos a basar de lo que es el contenido matemático para poder llevar todo lo que es concepto físico a un área de estudio, digamos. Entonces, para poder representar cosas, nosotros vamos a usar lo que son los ejes coordenados. Entonces, el otro día hablamos de que teníamos en, en lo que es la vida real más de una sola dimensión, sino que siempre estamos en tres dimensiones, aunque en realidad estamos en cuatro porque si nos ponemos a pensar, vamos a tener una dimensión que nos indica un contexto donde podemos enmarcar valores que van, digamos, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, y valores que van a estar denotados otro, en otro contexto que va a ser un alto o un alto positivo o un alto negativo, digámosle así. Entonces, eso nos va a denotar lo que nosotros conocemos como un plano. Pero también tenemos otra dimensión que nos da como un sentido de grosor. Entonces, nosotros estamos parados en un sistema de referencia de tres dimensiones, pero cuando nosotros tenemos que empezar a irnos un poquito más lejos de eso, vamos a entender de que también hay una dimensión que es el tiempo. Muchas veces, o antes, la idea del tiempo como dimensión era difícil de expresar. El- quien, quienes metieron esto del tiempo para poder entenderlo como una dimensión o darle contexto físico, es más en el uso de todo lo que es la física moderna. Y más que nada la física cuántica, cuando, bueno, en el 1900 que Einstein desarrolla todo lo que es, en realidad no Einstein, sino que hay muchos científicos que están en eso. Einstein lo que hace es una obra que va a hablar o va a dar el fundamento teórico a lo que es la teoría de la relatividad. Entonces, nosotros siempre que estemos estudiando algo, vamos a estudiar a través de qué? Del movimiento y del movimiento en el tiempo. Es muy difícil hablar de la física sin pensar, si estamos hablando de trayectorias o de recorridos, sin pensar en cuánto tardó un objeto o en realidad el objeto de estudio que va a ser en donde nos vamos a posicionar, que puede ser cualquier cosa, ya sea que estemos estudiando el movimiento de un auto, ya sea que estudiemos el movimiento de una pelota. Siempre lo vamos a estudiar mayormente en el tiempo. ¿Por qué? Porque si a nosotros nos interesara solamente cuánto se movió, podríamos pensar solamente en que vemos, se desplazó 2 unidades y se movió 2 metros. Y queda solamente en eso y por ahí nos aporta mucho más de la realidad. Entonces, cuando estudiamos, por ejemplo, el movimiento de un auto en una cierta cantidad del tiempo, nos da nociones que son nociones un poco más complejas o que tienen eh, calidad de que fuera de lo que sería una magnitud en una sola dimensión, va a ser una magnitud vectorial que puede tener dos o tres dimensiones.
Entonces, cuando hablamos de velocidad en el tiempo, es la velocidad que nosotros calculamos, por ejemplo, en el velocímetro del auto. Nosotros siempre calculamos o vemos que el velocímetro del auto nos indica que va a una determinada velocidad por hora. Siempre que estemos parados en velocidad por hora, lo que nos está indicando es que ese auto, si se mueve constantemente, o sea, si se mueve en una misma velocidad, una cierta cantidad de tiempo, va a recorrer o tanta longitud como nos indica en una cierta cantidad de tiempo. ¿Cuáles son las unidades que se usan? Entonces, el kilómetro va a ser la longitud y la hora es la unidad de tiempo que se usa. Entonces, para poder determinar todas esas cosas que parecen simples en nuestro uso, hay un montón de contenido físico que está atrás de eso. Entonces, lo primero que tenemos que entender es cómo ubicarnos en el espacio. Nosotros vamos a ubicarnos mayormente en los que son los ejes cartesianos. No vamos a usar solamente el primer cuadrante, sino que vamos a usar los 4 cuadrantes, como le hablaba el otro día. Pero bueno, lo primero que teníamos que tener en cuenta para poder graficar un vector era que nosotros vamos a contemplar en su mayoría o lo que vamos a ver de nosotros de estudio de vectores, es que los vectores que vamos a contemplar nacen en lo que se dicen el origen de las coordenadas. Entonces, van a nacer en lo que se dice el origen y van a terminar en esta posición o en cualquier posición. Entonces, nosotros vamos a tener un vector orientado con lo que se diría dos cosas. Una, vamos a saber que siempre va a estar en el origen de coordenadas, que es el 0, 0. Vamos a ponerlo así. Entonces, a este origen que está acá, perdón, a este punto que está acá, a ver si lo puedo hacer con un círculo chiquitito. A ese punto que se encuentra ahí, lo vamos a llamar origen. Se le dice origen porque está en los valores 0 de x y 0 de y. Recuerden entonces que para denotar un punto, vamos a tener que tener en cuenta que esta es... A ver, esperen que me va a hacer convenir con otra cosa. Vamos a escribir acá. X y... Entonces, para denotar un punto nosotros tenemos que tener en cuenta tanto la coordenada en X y la coordenada en Y. La coordenada o el valor que esté en X y la coordenada o el valor que esté en Y. Digamos que acá va a ir de izquierda a derecha o de derecha a izquierda y acá va a ir desde abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Entonces, un punto lo vamos a denotar con dos partes que son las coordenadas tanto en X o en Y. Y les decía que un vector que no tenemos plantado en el origen lo podemos escribir de esta forma. Por ejemplo, un vector, a ver si tengo una letra. Vamos a llamar al vector así, lo vamos a llamar B.
y vamos a decir que B, por ejemplo, está en 3. Entonces, a un vector lo podemos escribir de esta manera, como pareciera que lo escribimos como un punto, pero en realidad cuando vemos que tiene esta escritura que le puse acá, o una B, o una W, una Z, una T, siempre se escriben, los vectores se escriben con letras cursivas. Cuando vea que le aparece, o vean que le aparecen esto, una U, una T, una W, una B, y tiene esta forma, estamos hablando de vectores. En otra forma también de escribirlo, van a ver que a los vectores le hacen esto. Le hacen, bueno, no salió tan lindo, pero está la intención. Le hacen una flecha arriba, la letra en cursiva, y dicen igual. Y lo que nos indican es solamente el vértice del vector. Es decir, nos va a indicar este punto que está acá. Esperen que lo copio esto. Ese punto del vector. Entonces, a nosotros no nos van a dar el origen, o sea, si no nos dan el vector de esta forma y no nos dan el origen, nos están hablando de que el vector siempre parte del 0, 0. Y nos van a dar el vértice, que en este caso va a estar por acá. A ver si puedo escribirlo. Vamos a poner acá 3, 4. No quedó tan parejo, pero bueno. Entonces, si vemos, esto debería ser un 3 por acá, debería pasar por ahí. Y este 4 debería estar. Parece más un 4, 4, pero no importa. Entonces, cuando tengamos un vector, los vamos a ver de esta manera, escrito con la componente en X y la componente en Y. La componente en X siempre va a ser la línea que está, digamos, acostada, y la línea que está parada va a ser el eje Y. De vectores lo que Profe, vamos le a... hago una consulta. Sí, decime. ¿Siempre X va a estar primero y Y va a estar segundo o puede Sí, estar cambiado? sí, siempre se escribe X, y en el caso de que tengamos 3 componentes o 3 dimensiones, vamos a tener a Z al final. Ah, bien, pero siempre va a estar ordenado, sí. El primer valor va a Siempre ser para sí, X y el segundo siempre es para Y. X, sí, sí. Sí, porque es una manera de escribirlo, porque imagínate que vos tengas dos maneras de escribirlos, y en una te pongan la Y primera y en la otra la X. Es imposible, porque es como, no sé, como que haya dos formas de escribir el, el 45 y las dos estén bien. O sea que sería lo mismo 54 que 45. Entonces, se denota siempre, o por convención, es que la X va primero, la Y va segunda y después la Z. Siempre tienen ese orden, no varía. Y lo que vamos a ver ahora, que va a ser cuando tengamos que sumar vectores, vamos a ver que siempre se suman componente a componente, es decir, siempre las X con las X y las Y con las Y, igual que al restarlas. Ah, listo, gracias. Entonces, por convención siempre es esto, no puede variar, nunca va a variar, y no puede porque si no entraríamos en un problema de escritura, no habría una convención y sería muy difícil entendernos entre todos. Entonces, el otro día también hablamos de lo siguiente, de que si teníamos dos vectores, a ver, vamos a ponerlo acá. Y ahora este vector lo voy a poner en el... Va a quedar acá
No salió tan lindo, pero bueno. Va a quedar en el, digamos que acá está el 1, el 1, 4. Entonces, este vector, que lo voy a llamar, espérenme que lo copio pego, es más fácil. Lo voy a llamar como T. Y espérenme que pego de nuevo. Entonces, a T lo vamos a tener. Vamos a decir que esta coordenada es 1. Espérenme que tenía otra. Va a quedar. Vamos a decir que esta coordenada es 1 y la otra coordenada no varió. O sea que sigue siendo en I4. Pero en X me está diciendo que es 1. Entonces, yo voy a tomar a estos dos vectores y voy a decir, ¿qué pasaría si estos dos vectores me están representando lo que se hizo una fuerza? El otro día hablamos de lo siguiente. Se tenía que hacer la media si se sumaban las dos fuerzas. ¿Eso era? No es una media en este caso. Esto es lo que se llama suma de vectores y hay dos formas de hacerlo que son a través de lo que es la parte algebraica, que vamos a sumar solamente los componentes, o sea, las componentes en X y las componentes en Y, o una forma de hacerlo que es geométrica, que se llama la suma del paralelogramo. Pero primero vamos a ver acá, que hablamos el otro día. En este vamos a tener dos fuerzas opuestas. Y una era F, vamos a ponerle F1 y F2. Entonces, a esta F1 es una fuerza que yo le voy a aplicar a este objeto, que lo voy a llamar objeto, valga la redundancia. Y vamos a hacer una flechita. Entonces, esto no es, a ver si le puedo dar color así no se equivocan con la fuerza. Bueno, esto es una flecha, recuerden, ¿eh? O sí, lo voy a poner por ahí. Un poquito más alto así no molesta. Entonces, este es el objeto. Y yo digo que a un objeto cualquiera, ya sea una pelota, una caja, una piedra, le voy a aplicar una fuerza. Por cuestiones que vamos a ver ahora después más detalladamente, vamos a saber que el objeto también nos va a proporcionar una fuerza que en una primera instancia, cuando
hay lo que se denomina, o lo que le podemos denominar como un equilibrio dinámico, o en donde este objeto no se mueve, nos está generando o nos está aplicando también una fuerza igual y opuesta a la que nosotros aplicamos. Entonces, la manera más fácil de describir fuerzas en la física va a ser a través de los vectores. ¿Por qué? Porque una fuerza, aparte de tener una cantidad o una unidad, digamos, de fuerza, va a tener que es una unidad vectorial, digamos, porque va a tener dos componentes. Esto no vamos a entenderlo bien ahora en este momento, pero vamos a ver que también, que es como una fuerza que está orientada. Entonces, no es que yo pueda aplicar una fuerza puntual sin que esté orientada. Uno cuando hace una fuerza sobre una mesa, por ejemplo, si yo pongo un dedo ahora en la mesa que tengo acá y aprieto hacia abajo, no es puntual la fuerza, no es la fuerza sobre la mesa en donde la toco. La fuerza está orientada hacia abajo. A su vez, el objeto me está poniendo una fuerza igual o mayor a la que yo estoy haciendo. Entonces, eso nos está manteniendo a este sistema que vamos a llamar sistema mesa-dedo en equilibrio. Van a apretar la mesa todo lo que quieran con un dedo y no se va a mover, digamos, no se va a desplazar, porque por ahí con el dedo puedo generar que vibre, pero eso no viene al caso, sino que no va a haber desplazamiento, no la voy a poder correr hacia abajo, o no la voy a poder, no voy a poder hacer una fuerza tal que en un momento la aplaste. Voy a hacer una fuerza, la voy a aplicar, va a estar direccionada hacia abajo, y el objeto a su vez está haciendo una fuerza contraria a mi dedo, igual o mayor en magnitud y opuesta, o sea que está haciendo una fuerza hacia arriba. Además, después vamos a ver que este objeto también está en otro sistema, ejerciendo una fuerza a sí mismo contra lo que es la fuerza de gravedad, porque todos nosotros a su vez estamos influidos por la fuerza de la gravedad. Nosotros estamos pisando el suelo y estamos ejerciendo una fuerza contraria a la que la gravedad nos ejerce. Entonces, despreciando todo eso, todo el sistema más complejo, si vamos a nuestro sistema, o el sistema que quiero denominar mesa-dedo, la fuerza está en un punto, pero no es puntual, está orientada. Está orientada hacia alguna dirección. Tampoco es hacia un lado, porque puede tener hacia varios lados. Por eso nosotros vamos a usar, o les digo esto de hacia varios lados, porque, por ejemplo, a ver si lo puedo dibujar acá. Ese salió más feo. Si yo ejerzo una fuerza así, esta fuerza no va hacia un solo lugar, sino que va hacia varios lados porque, miren, se está moviendo tanto de derecha a izquierda como de arriba a abajo. Entonces, esta fuerza, además de estar orientada, tiene una dirección. A veces por ahí es difícil entender el concepto este, o es difícil entender o dejar de entender las cosas como una sola dimensión y poder apreciar todas las cosas que están pasando en una misma situación, porque no estamos acostumbrados a pensarlo, o no estamos acostumbrados a verlo de esa manera. Entonces, nosotros lo que vamos a usar solamente de estos sistemas de referencia van a ser de lo que es la física, entender el modelo físico de cómo se comporta un cuerpo cuando ejerce una fuerza sobre él, y de la matemática vamos a usar los vectores. Entonces, para poder usar los vectores de matemática, vamos a tener
que entender, mínimamente entender entonces esto, de que están orientados, de que tienen un origen, mayormente yo voy a tratar de darles vectores que tengan un origen en el 0, 0. Y si no, lo que me va a variar es que empiece, en vez de 0, 0, va a empezar en otro punto. Hay vectores que se llaman paralelos. Hay vectores perpendiculares que van a cortar a otro vector en un punto y acá van a formar un ángulo que se dice recto. Por ejemplo, la pared con el piso siempre forma un ángulo recto, mayormente. Cuando se dice que la casa está en escuadra es porque la casa tiene un ángulo perfecto de 90 grados de entre la pared y el piso, o el techo también, o entre mismo pared y contrapared. Entonces, de acá vamos a usar esto, vamos a denotarnos con los vectores y vamos a usar en vectores la suma de fuerzas de esta manera. Vamos a ver primero la geométrica, que va a ser lo siguiente. A ver si me deja dibujar algo parecido. Por acá. Más o menos por ahí. Y vamos a hacer otro vector. Va a ser por acá. Entonces, para poder sumar dos vectores, de forma geométrica lo que voy a trazar es lo que se llama vectores paralelos. Entonces, ¿qué es una recta paralela? Es una recta, se dice que equidista de otra de igual manera o a una misma distancia entre todos sus puntos, que no, tal que no se corta nunca. Es decir, esta recta, a ver si lo ven, de acá hasta un punto acá va a estar a la misma distancia que un punto de acá a otro punto de acá. Quiere decir que, por ejemplo, si yo me planto en, en el 1 de X, en esta recta y en esta, la distancia que hay, a ver si lo ven. No. A ver si me deja ver las propiedades. A ver si se llega a ver. No, ese no era. Bueno, ¿ven esto que está acá, que tracé, que es como una recta? Esa Sí, recta ya. va a tener una medida, ¿no? Sea cualquiera la medida. En este caso se puede sacar porque... O no, a ver. No, no se puede sacar. Supongamos que de acá a acá hay 3 centímetros. Supongamos que estamos midiendo en centímetros y que de acá a acá hay 3 centímetros. Si yo me paro acá en el 3, perdón. Bueno, acá no está tan paralela como parece, pero lo podemos arreglar.
Ahí está. Bueno, ¿ven? Sí, ahora más o menos son paralelas, igual hay diferencia. Quiere decir que si yo me paro en este punto y en este punto mismo de la otra recta, o sea, de esta recta que está acá y de esta, y me paro en cualquier otro punto, por ejemplo en este, de esta recta y de esta distancia en azul es la misma. Eso es lo que me dice o lo que me da la característica de que dos rectas sean paralelas. Entonces, dos rectas son paralelas siempre y cuando todos sus puntos están a igual distancia. ¿Cómo vamos a hacer nosotros para hacerlo geométricamente en la parte de representación? Lo único que voy a hacer es, bueno, tomo el punto 1, si estoy acá, por ejemplo, o tengo acá, por ejemplo, si fuera 1, 1, yo sé que de 1, 1 hay hasta el 4, 3 centímetros. ¿Lo ven? Sí, ya. A ver, esperen que esto lo... Vamos a poner acá 1. Supongamos que justo este punto es el 1. Entonces, dijimos que del 1 hasta el 4 hay 3. Entonces esto mide 3. Me paro en el punto 3, veo que acá hay un punto que es en el 4. ¿Por qué? Porque justo el vértice de este vector B estaba en el 3, 4. Y para que esta recta que voy a escribir arriba sea paralela, tengo que ir entonces desde 4 hasta ¿cuánto? ¿Cuánto va a haber acá? 6. No, 7. 3 centímetros era. Ah, sí, perdón. Entonces, no pasa nada igual. Para que yo pueda construir esta recta, me voy a tener que mover lo mismo que se movió de este punto hasta este. Y de este punto me voy a mover para arriba lo que se movió el otro. Entonces me paro en 7, ya sé que acá termina mi vector. Este es mi vector, vamos a ponerle como un vector de soporte. A ver si le puedo poner otro color. Propiedades. Y de paso ven y aprenden a usar el core. Bueno, vamos a sacar este que usamos tipo de referencia. Y vamos a trazar otra recta. Justamente, perdón, este no es así, sino que... Esta es paralela, pero ahora, este segmento o este vector no está midiendo lo mismo que este. Porque recuerden que esto va de 0 a 3. Y fíjense, de acá va de 1 hasta 3. Le falta llegar a ¿cuánto? ¿Lo ven? A 4. A 4, claro, le falta 1. Entonces, esta línea no va a terminar en 3, sino que va a terminar en 4. Espérenme que va a ser un poquito más así. Ahí. Pero la distancia esta de acá y acá sigue siendo 3 centímetros. Y ahora, vamos a tener que tomar como referencia este y vamos a trazar un vector paralelo. Fíjense lo que hace este vector. A ver si se ve si saco estas coordenadas. Ahí por ahí se ve mejor. El vector t. El vector t va de 0, se mueve a un lugar en x y sube 4. Entonces, supongamos que este es nuestro 0, se movió un lugar en x y subió 4. Y fíjense que acá tengo 4, y si va 4 hasta arriba, ¿hasta dónde va a terminar? 8. En 8. Entonces acá va a ir el 8.
Y de este me conviene hacer una copia nomás. Bueno, mi dibujo como no es, ¿cómo se dice? No está bien dimensionado, no va a quedar tan bien, pero intenta. Este le vamos a poner. Ahí está. Entonces, tenemos los dos vectores originales y los dos vectores, digámosle, de respaldo. Y se formó lo que decimos que es un paralelogramo, o sea que tiene dos lados o dos pares de lados paralelos entre sí. Este con este es paralelo y este con este es paralelo. Y lo que nos indica esta regla geométrica es déjame ver si puedo copiar el punto. No me deja. Bueno, lo que nos indica esta regla geométrica es lo siguiente. Es que este punto que se va a construir con los vértices de estos dos vectores nos va a dar el vértice del nuevo vector que se va a llamar resultante. Entonces vamos a trazar un vector del 0, 0. Nos salió también. Hasta el vértice ese que se creó. Y le vamos a poner otro color para que quede más. Bueno, un verde. Entonces, este vector que se creó acá es el vector resultante. Vamos a llamarlo resultante y vamos a poner la misma letra que el otro, así vemos todo. Bueno, acá vamos a sacar todos nuestros ejes de referencias, así no nos molesta. Entonces, teníamos dos vectores, queríamos la suma y esa suma se va a llamar resultante. ¿Qué hicimos? Trazamos un vector paralelo que le podemos denotar como si quieren, se le denota por ejemplo B con con un acento arriba como un B', y al T le podemos poner T como T', o si quieren le ponen otro nombre como U y como W. Eso lo escriben como ustedes quieran, siempre y cuando me lo escriban, yo lo voy a entender. Y el vértice que formen esos dos vectores va a ser nos va a dar el vértice de nuestro vector resultante que tiene origen en el 0, 0. ¿Cuál era la otra manera entonces de encontrar la resultante que hicimos el otro día? Era la siguiente. Bueno, esperen que copien todos los puntos.
Entonces tenemos dos vectores, U y T, y queremos la suma de estos dos. A la suma la vamos a llamar resultante. Vamos a poner acá. O R, como quieran escribirlo. Vamos a poner la letra por acá. A la resultante también le vamos a poner el signo de vector, la flechita arriba. Ahí se ve mejor, ¿no? Sí. Espérenme. Esto copio. Entonces, la resultante va a ser lo siguiente. La resultante va a ser igual a la suma de ¿quién? De U de B, perdón, más T. De B más T. Y esto va a ser igual entonces ¿a quién? A 3, 4 más 1, 4. Entonces la resultante es igual ¿a quién? A sumar a estas dos, a estos dos vectores componente por componente. Entonces me queda. Esperen que copio acá. Acá tengo lo siguiente, tengo la componente en X que es de uno es 3 y de otro es 1. Entonces, 3 más 1, ¿cuánto da? 4. Y acá tengo 4 más 4. ¿Cuánto da? 8. 8. 8. Entonces, nuestra resultante va a tener que tener origen en el 0, 0 y vértice en el 4, 8. Y fíjense que con lo que era esta suma gráfica o suma geométrica, nos dio, más o menos, no se ve bien el 4, pero supongamos que está ahí el 4. Profe, le Sí, consulto. Siempre se suman las dos X y las dos Y, porque sí, yo lo había siempre hecho al revés. Yo había hecho 4 más 3. Nada que ver. 4 más... No, siempre Siempre se componente a suma. componente se dice. Ah, perfecto. Porque era lo que hablábamos recién con tu compañero, por ejemplo. No puedo mezclar Y con X porque si no... o lugares, porque si Claro, no, al no hablaríamos. graficarlo no estaría mal. Es como un idioma, o sea, no podemos, o sea, hay gente que lo hace más hoy en día, que crea cosas que no están convenidas, o cuando ven a los chicos que usan palabras que no entendemos, eh, se puede hacer, está mal. Más en un tema de algo que está arbitrariamente decidido y que es una convención usarlo así. Porque si o sea, puede llegar a pasar, miren que las matemáticas tienen un sustento, pero tienen un sustento momentáneo. Todavía no nadie lo tiró abajo, pero podría llegar a pasar que un día venga alguien y diga, no, esto lo hicimos toda la vida mal, hubiera sido mejor usar este sistema porque representa más la realidad. Entonces, hasta ahora usamos esto y es
componente a componente. X con X y con Y. Nosotros lo podríamos haber hecho acá la suma si queremos. Acá poníamos una R. Bueno, con esto no puedo escribir porque... A ver si con este manual se ve. R. Ustedes van a usar la flechita. Igual a ¿quién? 3 más 1, 4. Punto, coma. 4 más 4, 8. 8. Entonces, ustedes van a usar como les quede más cómodo. Fíjense que si lo ordenan así y lo ordenan por reglón, les va a quedar mucho más cómodo que tenerlo así, porque a veces así entiendo, o más cuando tenés muchos vectores, se te Se arma, confunde. sí, se confunde. Entonces, cuando lo pones así ordenado, todo lo que en matemática podés ordenar es lo Sí. mejor que podés hacer porque nunca te vas a poder equivocar no sé, en operaciones, pero nunca te vas a equivocar en los En pasos. el orden, sí. Exactamente. Entonces, siempre componente a componente no se mezclan y nada más que eso, recuerden esto. No hay mucha dificultad, yo quiero que aprendan los dos métodos porque me es importante de que aprendan a usar los ejes, a que puedan ubicarse en los ejes y además que vamos a representar fuerzas como vectores y los necesitamos. Entonces, el otro día llegamos hasta acá, hablamos de lo que es fuerza, que ya lo hablamos, y a ver si puedo armar uno nuevo, o me voy más abajo nomás. Bueno, ahí me es más cómodo. Entonces, Profe, y ahí sí. la resultante quedaría, no se suma el 4 y el 8, ¿no? No, 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 ahí directamente estás. queda el resultante y 4 8. 4 4 8. No, Ah, perfecto. X4 y 8. Sí, perfecto. Gracias. No porque es un sistema de dos componentes. Acordate de esto, de que estás en dos dimensiones, entonces necesitas dos notaciones. Cuando estemos en tres, vamos a tener tres notaciones. Va a haber algo raro si llegan a seguir, o sea, si van a seguir estudiando y tienen que dar alguna otra materia o algo, que se llama, en vectores se llama producto escalar, perdón, producto escalar, y que, bueno, es que es como una multiplicación que hacemos, la multiplicación normal que hacemos nosotros, pero en vez de quedarle así como un vector, le va a quedar un número, porque el producto escalar o el producto punto se le dice es otra cosa, pero es dependiendo, o sea, dependiendo de lo que se busca hacer con los vectores, pero cuando sumamos vectores estamos sumando componente a componente y dos dimensiones. Eh, Los voy a guardar acá, así después directamente lo uso. Entonces dijimos, hablamos de esto, ¿qué más me queda hablar? De cinemática. Vamos a hablar de desplazamiento y de trayectoria. Y ya con esto por hoy lo dejamos. Esto es bastante simple, no lo voy a dar en la teoría, igual lo voy a explicar ahora rápido, pero no tiene mucha dificultad o mayor dificultad.
No sé si lo otro lo copiaron o lo quieren copiar, díganme. Igual yo eso le voy a sacar una captura, se los mando si quieren ahora. O igual va a estar en la teoría, así que no se preocupen. Esto es así. Vamos a estudiar algo que se llama desplazamiento. El desplazamiento nos va a indicar cuánta longitud se recorrió un objeto entre dos puntos. Entonces vamos a tener una posición inicial, una posición final, y nosotros queremos saber, por ejemplo, cuánto se desplazó un objeto en, en lo que es un espacio o lo que es una longitud. ¿Qué vamos a hacer? Lo único que tenemos que hacer en estos casos es lo siguiente. Saber la posición inicial, la final, y como hicimos hoy con los vectores, vamos a hacer la cuenta de... A ver, ¿con qué puedo escribir? Vamos a decir que esta es nuestra posición inicial. Por ejemplo, digamos si esto hubiera sido 1 y esto es 4, el desplazamiento, no lo voy a escribir porque es feo. El desplazamiento va a estar dado ¿por qué? Va a estar dado por lo siguiente. Va a estar dado por la cuenta de restar a la posición final. Se me deja ir más abajo. Ahí está. Entonces, vamos por acá. El desplazamiento va a estar dado por la cuenta que se va a hacer con la posición final menos la posición inicial. Entonces, el desplazamiento va a ser esto. Va a ser el valor que me denota una longitud que se da restando la posición final menos la posición inicial. Por ejemplo, en este caso el desplazamiento, ¿cuánto fue? 3. 3. Es solamente eso, no hay mayor, en lo que es cuenta no hay mayor definición. Sí les voy a tomar la definición de desplazamiento. No voy a hablar mucho de lo que es lo que varía en un punto al otro porque no nos importa la parte matemática mucho. Pero bueno, sí me importa el desplazamiento porque les voy a preguntar cuánto se desplazó un objeto. Y a ver qué más me falta. Y vamos a hablar de otra cosa que es la trayectoria de un objeto. A ver. Vamos un poquito más abajo. Y me gusta. Mano alzada. Supongamos que hay este eje cartesiano me está representando el plano de una plaza. Y un chico partió desde la esquina, vamos a decir sudeste,
Partió de esa esquina, fue hasta el centro de la plaza, volvió casi a la vereda, subió hasta la otra esquina, la esquina norte, volvió a bajar al centro, fue hasta casi la otra esquina, volvió al centro. Todo esto que hizo de recorrido no tiene que ver con lo que vamos a llamar trayectoria, porque la trayectoria va a estar dada por una longitud que vamos a estudiarla de la siguiente manera. Espérenme a ver si puedo elegir color. Espérenme a ver si puedo. ¿Cómo hago para que no se mezcle? Hay una forma de ponerle propiedades. Bueno. Entonces dijimos, por ejemplo, que fue primero hasta el centro. Y digamos que finalizó en este punto. Lo voy a separar un poquito más porque quedó. No, no me la deja hacer así. Y tenía otro que era así. Supóngase que termina acá, pero si no, no me deja darle propiedad de color. Y acá tampoco me la deja. No, no me va a dejar porque están todos unificados, pero... No, tampoco. Bueno, vamos a marcarlo así, con estos colores. Dijimos que se desplazó hasta el centro, volvió a una esquina, volvió a bajar, se fue al centro nuevamente y terminó casi en la otra esquina. Nosotros acá vamos a tener un montón de movimiento del cuerpo. Pero la trayectoria en lo que es física y lo que es matemática más elevada, nos va a hablar de que la trayectoria en lo que se denomina una curva suave son, como hoy dijimos, como hablamos del desplazamiento, es el punto de inicio y el punto de finalización de un movimiento. Esto no, en matemáticas se usa para un montón de cosas, en física también, pero nosotros vamos a tomar este concepto de que el trayecto siempre va a ser el trayecto más corto. No nos importa si, por ejemplo, no sé, yo me tengo para salir de casa, me tengo que tomar el 500 el 1, no me importa si el 500 para llegar al cruce se mete por 33 barrios y da vuelta en la estación como 4 vueltas y vuelve a salir y tarda 1 hora en
llegar al cruce y todo lo que recorrió. A mí lo que me va a decir esto es que la trayectoria del colectivo es el punto más corto desde mi casa hasta el cruce de Varela. Entonces, yo no voy a contemplar todo el recorrido, sino voy a contemplar los dos extremos que necesito. En este caso, ¿a quién Profe, no se necesito? ve nada. No se Ahí ve, sí. ahí se está. Bueno, Sí, sí. en ese caso, lo único que necesito es ¿qué cosa? Al punto inicial. Menos el punto final. Exactamente, es un desplazamiento, pero a nosotros nos va a importar. En realidad es el punto final menos el inicial, recuerden, porque si no les va a dar negativo cuando es una trayectoria que es positiva. Y en realidad también es un módulo. No hablamos de módulo porque también no le voy a quemar la cabeza ahora. El módulo es la distancia que hay entre dos puntos, porque imagínense si yo tengo acá un punto que está en menos, si yo voy a esta distancia del 0 al menos 3, muchos van a decir menos 3 menos 0, se movió menos 3. No, en realidad se movió 3 unidades, entonces se le aplica lo que es el módulo que muchas veces lo ven dibujado de esta manera. Por ejemplo, un 2 entre dos barritas, eso es el módulo. Si yo tengo el módulo de un número negativo, me habla de que necesito solamente las unidades que hay entre el 0 y el menos 2, y las unidades que hay entre el 0 y menos 2 son 2. Es decir, que el módulo me habla de una distancia, que es lo que usamos en este caso. No me habla del signo del número. No toquemos muchas cosas matemáticas porque me pongo quisquilloso. Final. Entonces, ¿qué me va a importar de todo el recorrido? La trayectoria me va a indicar que me importa el punto inicial y el punto final. A veces se suman las trayectorias por partes, como en este caso, por ejemplo, si acá hubo un trayecto, un recorrido donde se cortó y después realizó un nuevo recorrido, es como que tengo que sumar esos dos vectores, como con lo que vimos hoy, que es la suma de vectores a través del álgebra o de la resultante, que es la parte geométrica. Recuerden esto, cuando yo les diga cuánto recorrió, lo que me importa es la trayectoria, no por todo donde fue el objeto. Y por último, lo necesito para poder ver. No vamos a dar distancia porque es un poco más complejo. Pero espérenme que quiero ver qué me falta de toda la teoría. No. Por hoy no vamos a ver más nada de esto porque lo otro le voy a dar la teoría primero para que la lean y vamos a seguir. Lo que le había dicho el otro día, por ejemplo, de fuerzas de un objeto en movimiento, lo vamos a ver casi a lo último porque porque vi o me consultaron muchas más cosas de estos de fuerzas y desplazamiento y que por ahí yo lo di por entendido o como que fue más fácil y por ahí a algunos todavía no lo vieron o les cuesta un poquito más. Pero bueno, lo voy a repasar un poco más. Sí, Maxi, ¿querías decirme algo? Sí, entonces sería la trayectoria la misma cuenta que la del desplazamiento, profe. Sí,
Sí, Perfecto. siempre van, por eso necesitamos siempre vectores. Vamos a usar lo mismo en vectores. El desplazamiento en vectores vas a tener la magnitud del vector. Por Perfecto. ejemplo, ¿cómo saco la magnitud del vector? Hay varias formas, pero por ejemplo, la magnitud de un vector, por ejemplo, el de la resultante. Fíjense que la resultante me dio de 0,0 hasta 4,8. ¿Qué vamos a usar acá? Que creo que es lo más fácil. Podemos usar Pitágoras. ¿Alguien se acuerda de Pitágoras? Sí, no, nadie. No, Bueno. Yo ni idea de los nombres, profe. Esto lo que estaba explicando ahora, por suerte me lo acuerdo, pero ni idea cómo se llama. Sí, Y no, por Pitágoras ahí no, pero es... capaz que lo vamos y ahí se entiende de ya, otra manera. ya hay cosas que yo en realidad no me acuerdo los nombres de nadie. De nada, de nadie. A mi sobrina le digo uno, dos, tres. Ah, somos dos, entonces. A mí me importa el contenido, digamos. No, es como que muchas veces hay cosas que, que vimos, que nos acordamos, que por ahí no las tenemos duchas en el día a día, pero sí, que mayormente las recordamos. Pero bueno, es la práctica. Yo entiendo, por ejemplo, no todos nos dedicamos a matemática, no todos nos dedicamos a física, no todos vamos a un trabajo que es más técnico. Entonces, no tenemos muchas herramientas. O usamos en otros trabajos distintos tipos de matemática que no tienen que ver con la matemática formal y que está ahí, pero no la vemos. Bueno, supongamos esto, a ver si puedo hacer de nuevo con este, con este. Ese es mi vector resultante, R, ¿no? El que empezaba en dónde? En 0,0, iba hasta 4 de X y en Y empezaba en 0,0 y terminaba en 8. ¿Lo ven? sí. Hasta el 8. Nos desprendemos de los ejes, pero usamos los valores, digamos. Entonces, a esto lo podemos ver como que, ¿qué cosa? Como un triángulo rectángulo. Entonces, en todo triángulo rectángulo, nos decía nuestro amigo Pitágoras que la hipotenusa al cuadrado era igual ¿a quién? A un cateto al cuadrado, cateto 1 vamos a ponerlo, más el cateto sub 2 al cuadrado. Esto es un índice, es como decir un cateto y otro que no es el mismo que el 1. Entonces, supongamos que a este valor lo llamamos cateto 1 y a este cateto 2. Me gustó más el pincelito para escribir. Entonces, fíjense, tenemos todos los valores si nos animamos a verlos. La hipotenusa es nuestra resultante, o sea, el largo de nuestra resultante. Entonces vamos a poner r al cuadrado, todavía no sabemos cuánto es el largo, que es lo que queremos averiguar, que va a ser nuestro desplazamiento o nuestra trayectoria. Y acá, el cateto 1, ¿cuánto tiene de desplazamiento o cuánta longitud tiene? De 0 a 4, ¿cuánto hay? ¿De 0 a 4? 4. Entonces 4 al cuadrado. Uy, ese no salió. Más. Y este es de 0 a 8, porque fíjense que es el alto. ¿Cuánto hay de 0 a 8? 8. 8. Y ahora vamos con la cuenta mental sin calculadora. 4 al cuadrado. 4 al cuadrado. 16. Y 8 al cuadrado. 64.
Cuando no se acuerdan estas cosas, esto es, 4 al cuadrado me dice que voy a multiplicar al 4 ¿por quién? Por sí mismo tantas veces como me dé la potencia. Entonces tengo 4 por 4. Y 4 por 4 no es lo mismo que hacer 4 más 4, que son 8, más 4, que son 12, más 4, que son 16, porque sumé 4 veces el 4. 8 al cuadrado me dice lo mismo. Voy a multiplicar al 8, tantas veces me di al índice, esta vez me dice 2, por el mismo número. Entonces 8 por 8. Entonces puedo hacer 8 por 8 y si no me acuerdo sumo 8 veces el 8. 8 más 8, 16, más 8, 24, más 8, 32, más 8, 40, más 8, 48, más 8, 56, más 8, 64. Y ahora sumo Como las estos tablas dos. sería. ¿Cómo? Como las tablas. Sí, no sé, o sea, yo entiendo que a la gente la traumaron con las tablas porque está mal como se enseña, está mal como tus papás, tus viejos te exigen de que te aprendas la tabla de memoria porque no es necesario y es algo que es aberrante porque vos te la aprendés de memoria y estás haciendo algo que no se debería porque lo que necesitas es este manejo que les dije recién. Poder sumar, porque toda multiplicación o toda cuenta para mí, o toda operación se resume a la suma, ya sea positiva o negativa, y poder hacer esos cálculos rápidos, pero hacerlos. Entonces tu mente siempre está como activa. Si vos te sabés los valores porque aprendiste de memoria, en un momento no vas a saber cómo se hacía eso, cómo se resolvía. Entonces eso genera como un mal uso, digamos, de todo ese contenido. Entonces tenemos 16 más 64, 80. 80. Y esto que es al cuadrado pasa como raíz y vamos a usar solamente la parte positiva porque dijimos que es un desplazamiento, no vamos a poner negativo, si no se pone más menos, y acá tengo raíz de 80, que raíz de 80 debe ser algo así, eh, a ver, 2 por 40 no me sirve, 4 por 20 tampoco, 8 por 10. No, raíz de 2 por 20. ¿Qué sería? 5, 6. Casi 9, ¿no? 8, algo es. ¿Tiene la calculadora ahí a mano? 8,9. 8,9. Sí. Eh, entonces, nuestra longitud va a ser esto. Esto es lo que se desplazó el vector. Bueno, por hoy lo vamos a dejar acá porque quiero preparar bien la parte teórica para que la lean y de ahí vamos a hacer lo que es la clase de todo lo que sigue de velocidad y después vamos a pasar a la parte de movimiento. ¿Qué más necesitamos de acá? Nada más. Y lo que era la consulta, a ver si llego a tiempo. Acá lo voy a poder hacer. ¿Te acordás el ejercicio que me había consultado al principio? Sí, profe, yo lo tengo acá a mano. A ver, lo tengo acá, quiero ver. Espera. Sí, Era, decime, ¿cuál era? 7136 7136, sí. por Hectómetro. 10, sí. No, pero ese ya es el segundo. Ah, ¿cuál es el? Es el mismo, pero es el segundo, porque yo puse hectómetros menos 1000. Ese ya lo realicé. Me quedó en 90,9 metros. Pero ¿cuál es el que, Es en el segundo, cuando me dan números negativos y positivos. ¿Se lo dicto? decime qué actividad es, a ver. Es la segunda actividad y es el segundo ejercicio sería.
porque mire cómo me queda. Me quedaría 7.136 por 10 al cuadrado metros menos 1.181 por 10 elevado a la menos Claro, es la 1. misma actividad, esa es Sí, sí, es esta. hasta ahí Es vamos bien. 7,136 hectómetros menos 1.181, Decámetros. no, decímetros, Decímetros, perdón. más 32,7 decámetros menos Sí, 673,4 centímetros. Y sí. lo que vos me decís es lo que hiciste ahí, que hiciste el pasaje de qué? De hectómetros a 10 al cuadrado Al metros. cuadrado Claro, menos 10. a ver, dame un Eso está minuto. perfecto. Sí. Hasta ahí vamos bien. ¿Hasta dónde es en donde, en donde llegaste y que te dio negativo? Porque si no te puede dar negativo. Cuando hice 7.136 por 100 metros. Claro, ahí hiciste. Ahí hice la cara. Sí, porque ahí fíjate, tenés 7.136 por 100. Eso Me te da. da. No es 7.136, es 7,136. Es una coma. Ah, ahí me equivoqué Sí. entonces. Y en el Ahí otro vamos. que es coma, también el 32,7 es coma, por eso pasa a 327. Y el 673,4 también es coma y pasa a ser 6,34. ¿Querés que te muestre así lo? Sí, porfa. Sí, A sí, ver, sí. dame un minuto que le saco un print de pantalla. Copiar. Para que me lo habrá pegado en cualquier lado. Sí, está bien. ¿Ves? Esto es Sí, como tener 7. Bueno, lo voy a hacer rápido porque me cuesta más con este pincelito escribir. Es como tener 7,136 por 100. Ese sí. 7,136 por 100 va a ser 713,6, no sé si se ve, pero son 713,6 Sí. metros. Menos, este que es por 10 a la menos 1, lo que va a hacer es que te coma una coma o te coma un lugar, digamos. Va a ser 118,1 metros más. Este que es por 10 te va a dar 327, o sea que te va a sacar la coma, metros. Y esto que es por menos 2 te va a hacer correr la coma 2 lugares para la izquierda. Entonces te queda 6,734 metros. Y ahí fíjate, vos podés sumar esto que es negativo, estos dos, y estos que son positivos. Tenés 327 más 713, sería 1030, 1040,6 creo. 1040,6 metros. Y acá tengo 118,1, como es negativo, lo sumo con este, o sea que me va a dar un número negativo, pero sumo los dos valores negativos, me da 118 más 6, 124, y este 1 se suma con el 7 y me queda 834 metros. Y esto va a ser igual a, no me acuerdo cuánto daba, no voy a hacer la cuenta ahora, pero me daba 915,776. 915,766. Ahí era. Yo voy, ahora te voy, mañana no. Mañana capaz que a la noche o la tarde ya mando 2 ejercicios de estos más para que lo vean, así Sí, resueltos. Eh, perfecto. y ¿qué más? Nada más. Pero para mañana sí, para mañana lo voy a mandar. Bueno, gracias, profe. No de nada. Recordá que es eso, se mueve o no la coma. Es eso lo que hace. Sí, no sé por qué entonces me equivoqué, porque ya le digo, el primero lo pude resolver y ya cuando pasé al segundo es como que ahí me confundí.
me confundí en los puntos y los comas y en correrlos. Sí, en la coma te confundiste. Pero no pasa nada, pensalo así Pero bueno, y ya está. gracias. Así que bueno, el que puede mañana, vuelvo a dar lo mismo un poquito más porque por ahí avanzo. No, la clase las voy a ir subiendo, tengo que bajarlas y subirla en otro lado, por eso. Las clases las voy a tener que subir